El 18 de junio de 1995, la familia Castañeda, Esteban, 39, Marta, 36, y sus hijos Joaquín, 8, y Clara, 5, se subió por última vez a su camioneta Ford Explorer verde, cargada hasta el tope con cajas, juguetes, muebles envueltos en plástico y la promesa de un nuevo comienzo. Habían vendido su casa en Aguascalientes después de años de dificultades económicas y habían comprado, casi de forma impulsiva, una pequeña propiedad en las afueras de un pueblo llamado El Retiro, a poco más de 200 kilómetros. No era un sitio popular, pero sí tranquilo. «Queremos un lugar donde no se escuche más que el viento y los pájaros», había dicho Marta días antes a una vecina. La mudanza fue discreta, sin fiesta de despedida. Nadie volvió a verlos después de esa mañana. El trayecto estimado era de 3 horas, incluyendo caminos rurales. No llegaron. No hubo llamadas, ni reportes de accidentes. La camioneta no apareció en peajes, ni cámaras de vigilancia. Las líneas telefónicas de ambos adultos quedaron inactivas ese mismo día. A los pocos días, se emitió una alerta regional. Un helicóptero recorrió partes de la sierra y voluntarios buscaron entre barrancos y rutas secundarias. Nada. Sin cuerpos, sin testigos, sin huellas. La desaparición fue total, como si el asfalto se los hubiera tragado. La prensa local publicó breves notas. Misteriosa desaparición familiar en traslado. Luego, silencio. ¿Desde qué ciudad, desde qué país estás escuchando esta historia? Cuéntanoslo, porque lo que ocurrió casi una década después, cambió todo. La casa que habían comprado quedó abandonada, apenas habitada por rumores. Durante años, algunos residentes dijeron ver luces en su interior por las noches, o escuchar risas infantiles entre los árboles. Pero oficialmente, nadie vivía ahí. Era una casa simple, de un solo piso, con un jardín trasero cerrado por una cerca de madera. Los vecinos sabían que esa familia nunca llegó, pero nadie se atrevía a entrar. Hasta que en octubre de 2004, 9 años más tarde, un nuevo comprador llamado Julián Robles, un comerciante retirado que buscaba paz, adquirió la propiedad a bajo costo. El primer día en la casa, notó algo extraño. El césped en el jardín trasero, aunque seco y polvoriento, presentaba una depresión rectangular claramente delimitada, como si algo hubiese sido removido o enterrado ahí tiempo atrás. Julián Robles, recién llegado al pueblo, no estaba al tanto de las historias que pesaban sobre la casa, pero desde su primer día notó algo inquietante. Una leve depresión rectangular en el jardín trasero, como si la tierra allí hubiese sido removida tiempo atrás. No era muy profunda, pero destacaba por su forma precisa y por la textura blanda del suelo en comparación con el resto del terreno, seco y endurecido por el sol. Al principio pensó que quizás se trataba de una antigua jardinera o de un hoyo para compost, pero algo lo impulsó a cavar. Una mañana de octubre, con una pala en mano, comenzó a remover la tierra. A menos de medio metro de profundidad, el metal chocó contra algo duro. Era una lona plástica gris, anudada con cuerdas desgastadas. Julián se agachó, retiró más tierra, y notó un olor extraño. Rompió parte de la lona. Lo que vio lo paralizó. Huesos, telas en descomposición, y lo que claramente parecían restos humanos apilados. Llamó a la policía sin dudar. La zona fue acordonada y pronto llegaron forenses desde la capital. Lo que desenterraron era escalofriante. 4 cuerpos, envueltos y enterrados cuidadosamente. Junto a ellos, objetos personales. Una pulsera infantil con cuentas de colores. Una billetera rota con un carnet a nombre de Esteban Castañeda. Una escobilla de cabello con hebras rubias. Pero fue una alianza con la inscripción M+E para siempre, 1983, lo que confirmó la sospecha. Las pruebas forenses lo ratificaron. Los cuerpos pertenecían a la familia Castañeda, todos ellos. Habían llegado a su nueva casa, pero no vivos. La noticia explotó en la prensa local como una bomba de tiempo. Durante 9 años,
se había asumido que la familia jamás había llegado a El Retiro. Sin embargo, no solo habían llegado. Alguien los había asesinado y enterrado en el jardín. La investigación fue reabierta con urgencia. Se revisaron los registros de compra-venta, los documentos notariales, los vecinos, los anteriores dueños de la propiedad. Pero pronto surgió una irregularidad inquietante. La casa había sido vendida por medio de un intermediario cuya identidad resultó ser falsa. El supuesto vendedor desapareció una semana después de cerrar el trato con Esteban Castañeda. No había huellas, ni fotos, ni dirección legal. La policía comenzó a sospechar que la familia fue víctima de una trampa cuidadosamente preparada. ¿Pero quién tenía ese nivel de planificación? ¿Y por qué? Las respuestas eran escasas, hasta que, durante una inspección en el sótano de la casa, encontraron algo oculto bajo una tabla suelta del suelo. Una cinta VHS sin etiqueta, cubierta de polvo, humedad y algo más. Lo que contenía cambiaría para siempre la narrativa de la desaparición. La cinta fue enviada a la capital para su restauración, ya que el moho y la humedad la habían deteriorado con el paso de los años. Un equipo especializado logró digitalizarla parcialmente, y aunque partes del video estaban dañadas, el contenido restante fue suficiente para estremecer a los investigadores. La grabación, sin fecha visible, mostraba una toma fija desde el interior de la casa. La cámara estaba ubicada en lo alto de una estantería, apuntando hacia el comedor. La imagen era granulada, en blanco y negro, con interferencias ocasionales. Durante los primeros minutos no se observaba más que la habitación vacía, el sonido del viento entrando por las rendijas y los chirridos de la madera. Luego, de forma abrupta, aparecían figuras. Era la familia Castañeda. Esteban entraba primero, seguido de Marta y los niños. Parecían cansados, sucios, como si hubieran viajado durante horas por caminos de tierra. Se escuchaba a Clara decir que quería ir al baño, mientras Joaquín preguntaba si había luz. Marta le respondía con voz apagada: «Todavía no, cariño, hay que buscar los interruptores». La imagen se cortaba brevemente. Luego se reanudaba. Esta vez, la escena mostraba a la familia sentada a la mesa, aunque algo parecía fuera de lugar. Las expresiones eran tensas, y Esteban sostenía un cuchillo de cocina, sin usarlo, simplemente apretándolo con fuerza. La parte más perturbadora venía al final. En los últimos minutos del video, la cámara registraba movimiento en la parte trasera de la casa. Una sombra cruzaba frente a la ventana. Se oía el crujido de la puerta trasera abriéndose, y voces susurradas. Al menos dos personas hablando en voz baja, en un tono urgente, casi ritual. La imagen se tornaba inestable. Se oían gritos. Marta gritaba el nombre de Esteban. Luego, silencio. La última imagen era la del comedor vacío. Una silla tirada en el suelo y algo oscuro manchando el marco de la puerta. La policía declaró oficialmente que el contenido era evidencia de un crimen premeditado. El video parecía registrar el primer y último día de los Castañeda en su nueva casa. Las preguntas ahora se multiplicaban. ¿Quién instaló la cámara? ¿Por qué grabar toda la escena? ¿Fue un experimento? ¿Un castigo? ¿Una advertencia? La cinta fue filtrada, en parte, por un medio local, y rápidamente comenzó a circular en foros y sitios de investigación alternativa. Las teorías iban desde sectas rurales hasta redes de trata, pero ninguna explicación era suficiente para comprender la precisión y frialdad con la que se ejecutó todo. Y mientras más se investigaba, más claro quedaba que la casa no era simplemente el destino final de la familia, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Y aún faltaba saber quién la preparó. Con la cinta como único testimonio visual del crimen, los investigadores decidieron escudriñar a fondo el historial de la propiedad. Descubrieron que la casa había sido construida apenas 3 meses antes de la desaparición de los Castañeda, en un terreno que durante décadas había permanecido baldío. La empresa constructora que figuraba en los papeles, Constructora San Miguel, no tenía sede física, ni registros fiscales,
ni empleados conocidos. Era una sociedad fantasma. Aún más inquietante fue el dato que apareció en el registro de adquisición del terreno. Antes de ser vendida a la constructora, la parcela había pertenecido a un hombre identificado únicamente como Emilio G., quien había desaparecido misteriosamente en 1992, sin dejar herederos ni testamento. Todo el rastro conducía a nombres que se desvanecían apenas uno intentaba investigarlos. Entonces, surgió una pista inesperada. Una mujer llamada Diana Gaitán, que había sido enfermera en el Retiro durante los años 90, se presentó voluntariamente en la comisaría tras ver imágenes filtradas del video en Internet. Diana contó que, en 1995, había atendido a un niño con una fuerte infección en la pierna, llevado a su consulta por dos hombres extraños, nerviosos, que no dijeron su nombre. El niño se llamaba Joaquín. Lo supo porque el pequeño lo escribió en un papel mientras lloraba. No supo más. Cuando intentó hacer preguntas, los hombres se fueron con prisa. Pensó en denunciarlo, pero no había ocurrido nada concreto. Ahora, casi 10 años después, lo comprendía todo. Habían estado en el pueblo. La familia llegó, pero jamás fue libre. Este testimonio llevó a las autoridades a reexaminar los movimientos en el Retiro durante las semanas posteriores a la desaparición. Una factura antigua reveló que alguien había pedido gasolina en bidones el 20 de junio de 1995, al día siguiente de la supuesta mudanza, utilizando el nombre de Esteban Castañeda. El encargado de la gasolinera, ahora jubilado, dijo no recordar a la persona, pero confirmó que el pedido fue pagado en efectivo y cargado en una camioneta verde, igual a la que buscaban. La teoría policial empezó a consolidarse. Alguien usó la identidad de Esteban durante días después del crimen, quizás para despistar, o tal vez para vender bienes de la familia sin levantar sospechas. Entonces, otro hallazgo. En el sótano de la casa, oculto detrás de una plancha de madera sellada con clavos oxidados, encontraron una pequeña habitación oculta. Dentro, solo una silla de madera, restos de cinta adhesiva en el suelo, una lámpara colgante rota y una pared llena de marcas. Pequeñas líneas talladas como si alguien hubiera contado los días. En la esquina, un dibujo infantil. Dos figuras de palitos tomados de la mano. La más pequeña tenía trenzas. A partir de ese momento, la pregunta ya no era solo quién los mató. Era mucho más perturbadora. ¿Cuánto tiempo vivieron antes de morir? El hallazgo de la habitación oculta conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. La crudeza de lo que contenía, sumada a los elementos infantiles en su interior, sugería algo todavía más oscuro. La familia no fue asesinada inmediatamente al llegar a la casa. Algunos peritos estimaron, por el nivel de desgaste del suelo, los residuos orgánicos y las marcas de los días en la pared, que al menos uno o dos miembros de la familia permanecieron allí vivos por varios días o incluso semanas. El dibujo infantil, una figura de niña con trenzas, coincidía con las descripciones de Clara Castañeda, lo que hizo suponer que fue ella quien sobrevivió más tiempo, sola o acompañada, en ese lugar oscuro y silencioso. La prensa, que hasta entonces trataba el caso con cautela, empezó a publicar reportajes más detallados y sensacionalistas. El país entero revivía la historia que durante casi una década había estado enterrada, literal y mediáticamente. Surgieron hipótesis salvajes, rituales, cultos secretos, secuestros prolongados. Las redes comenzaron a circular imágenes del supuesto dibujo infantil, mientras medios más responsables intentaban ordenar los hechos comprobados. La fiscalía mantuvo silencio por semanas, hasta que finalmente, en una conferencia llena de tensión, el fiscal regional declaró: «Estamos ante un crimen planificado con niveles inusuales de premeditación. No fue una muerte accidental. No fue un robo. Fue una ejecución controlada, con elementos de manipulación psicológica». La declaración no hizo más que avivar las preguntas. ¿Quién tenía esa capacidad? ¿Por qué elegir a una familia común, sin enemigos conocidos ni vínculos peligrosos? Una línea de investigación apuntó a una conexión con propiedades similares
vendidas en otros pueblos rurales del centro del país, donde compradores desaparecían o abandonaban las casas sin explicación. En al menos 2 casos, hubo reportes de movimientos extraños en el patio trasero. Pero en ninguno se llegó tan lejos como con los Castañeda. Lo que parecía un crimen aislado comenzó a perfilarse como una posible serie de casos conectados, unidos por un patrón: familias en movimiento, propiedades con intermediarios fantasma, desapariciones sin testigos. Uno de los detectives, que trabajó el caso desde el primer día de la reapertura, hizo una observación escalofriante. La casa no estaba embrujada. La casa fue diseñada como una trampa. Cada detalle, cada rincón, fue preparado para encerrar, vigilar y desaparecer. La pregunta inevitable que comenzó a rondar entre la población fue: ¿y si no fue la única casa? ¿Cuántas trampas similares existen, esperando a ser compradas por alguien más? A medida que la investigación profundizaba en la conexión entre otras propiedades y desapariciones similares, un nombre comenzó a repetirse en los documentos: Grupo Los Sauces S.A., una supuesta empresa de corretaje inmobiliario que, entre 1993 y 1997, había gestionado la venta de al menos 8 casas en zonas rurales del país, todas ellas a familias de bajos recursos que buscaban un nuevo comienzo lejos de la ciudad. La empresa no tenía oficinas físicas, su número de teléfono figuraba como fuera de servicio, y el único representante legal registrado, un tal Gabriel S. Barreto, había muerto en un accidente automovilístico en 1998, sin que jamás se pudiera confirmar su identidad con certeza. Los registros fiscales eran confusos, llenos de irregularidades, y algunos parecían haber sido alterados manualmente años después. Entre los casos conectados al Grupo Los Sauces, uno en particular llamó la atención de los investigadores: el de una mujer viuda, de nombre Antonia Herrera, y sus 3 hijos, quienes compraron una casa en el pueblo de Santa Emilia en 1994 y desaparecieron 6 meses después sin dejar rastro. En su jardín, según registros antiguos, también había una depresión en el terreno, que nunca fue excavada. Pero tras la revelación del caso Castañeda, la policía reabrió el terreno. Allí encontraron, sepultada a más de 1 metro de profundidad, una caja metálica oxidada. En su interior, una libreta escolar, una muñeca rota y una nota escrita a mano que decía simplemente: no era lo que prometieron. Este patrón comenzó a establecerse como la marca invisible de un depredador metódico, alguien o algo que durante años había ejecutado un plan preciso, silencioso y cuidadosamente distribuido por zonas remotas. Las autoridades especularon que podía tratarse de una red, no necesariamente grande, pero bien organizada, capaz de borrar rastros, alterar documentos y operar a lo largo del tiempo sin llamar la atención. Mientras tanto, Julián Robles, el nuevo propietario que había descubierto la fosa en El Retiro, desapareció sin aviso tras una entrevista televisiva en la que denunció la falta de acción estatal. Su casa fue encontrada vacía, con las luces encendidas y la puerta sin forzar. Sobre la mesa del comedor, la policía encontró una hoja arrugada con las palabras: esto no fue un hallazgo, fue una advertencia. Con su desaparición, el caso volvió a nublarse. Las teorías se multiplicaban. ¿Fue silenciado por quienes estaban detrás de los crímenes? ¿Se fue por miedo? ¿O simplemente sabía más de lo que decía? Las respuestas, otra vez, parecían enterrarse más profundo que los cuerpos. La desaparición de Julián Robles reactivó el miedo colectivo en El Retiro. Los vecinos, antes escépticos, comenzaron a mirar con sospecha a los terrenos vacíos, a las casas abandonadas y a los caminos sin cámaras. Algunas familias dejaron el pueblo. Otras empezaron a colocar cruces improvisadas en sus jardines, como si buscaran proteger sus hogares con símbolos visibles. La policía, presionada por la opinión pública y por una serie de artículos que ya hablaban de una epidemia rural de desapariciones, formó una unidad especial de investigación.
Fue entonces cuando, al revisar los expedientes originales de 1995, un joven investigador notó algo alarmante. Una hoja del archivo Castañeda tenía marcas de humedad en las esquinas, como si hubiese estado sumergida en agua. Pero lo más inquietante era una anotación en lápiz, casi imperceptible, en el reverso del documento. No permitir que el jardín sea removido. Ah, sí. ¿Quién había escrito eso? ¿Y cómo fue posible que pasara desapercibido durante 9 años? A partir de allí, el caso tomó un giro que lo sacó de lo puramente policial para instalarse en el terreno de lo institucional. Varios de los funcionarios públicos que participaron en el proceso de compraventa de la propiedad en 1995 ya no trabajaban en el Estado. Algunos habían emigrado. Uno de ellos, sin embargo, fue localizado en una comunidad del sur. Al ser entrevistado, su testimonio fue críptico pero contundente. Esa familia nunca iba a vivir ahí. No sabían que estaban comprando su tumba. Esa declaración bastó para abrir una nueva línea de investigación. La posible existencia de funcionarios cómplices o silenciados, que sabían, o sospechaban, del verdadero propósito de esas propiedades. Un periodista independiente, que había seguido el caso desde su reapertura, logró acceder a archivos sellados del Catastro Nacional. Allí encontró una lista de 14 terrenos vendidos entre 1993 y 1996 bajo la misma modalidad: empresas fantasma, testigos falsos y compradores desaparecidos. En al menos 9 de esos casos, las casas estaban deshabitadas o directamente destruidas por incendios accidentales. Los medios más grandes del país comenzaron a interesarse. Programas de investigación, documentales, podcasts. Pero algo curioso ocurrió. Varios reportajes fueron cancelados a último momento. Los periodistas recibían correos anónimos. Algunos eran seguidos, otros encontraron notas bajo la puerta. Hay cosas que deben permanecer enterradas. Pero lo cierto era que ya no se podía tapar. La tierra hablaba, y había más jardines esperando ser escuchados. Durante el mes de diciembre de 2004, los ojos de todo un país se posaban sobre el retiro. Los medios aún intentaban encontrar respuestas, pero lo que reinaba era el desconcierto. Mientras tanto, en la Fiscalía Regional, el expediente Castañeda seguía creciendo. Ya no era solo un caso de desaparición, era una red de eventos que apuntaba a algo más estructurado, más deliberado. El fiscal encargado, Julián Morales, se obsesionó con los detalles. Revisaba las cintas una y otra vez, analizaba mapas, entrevistaba a vecinos, viajaba a otros pueblos donde ocurrieron casos similares. Fue él quien propuso cruzar los nombres de todos los desaparecidos en propiedades vinculadas a Los Sauces S.A., con empleados del gobierno, registros médicos y hasta patrones de consumo. El resultado fue desconcertante. Varios perfiles aparecían repetidos en zonas clave. Uno de ellos era un hombre que había trabajado como agrimensor del Estado y que, en 3 ocasiones distintas, firmó planos de terrenos donde luego se reportaron desapariciones. Nadie había reparado en él. Su nombre era Gregorio Luna, ya jubilado, residente en un asilo en San Luis Potosí. Morales viajó personalmente a entrevistarlo. El hombre, en silla de ruedas y con un leve temblor en la mano, no negó haber firmado los planos. Pero tampoco parecía sorprendido. En un momento de la conversación, mientras observaba por la ventana, soltó una frase que quedó grabada en la mente del fiscal. Las casas no eran casas, eran trampas. Nos lo dijeron desde el principio, pero no preguntamos por qué. Sabiri, Luna afirmó no recordar quiénes estaban detrás, ni cómo funcionaba el sistema. Pero hablaba con la claridad de quien sabe más de lo que admite. Dijo que el diseño de algunas casas, en especial las vendidas a familias específicas, incluía sótanos ocultos, paredes falsas, sistemas de aislamiento acústico. Todo estaba en los planos, con otras palabras. Lo llamaban modificaciones de aislamiento rural, murmuró. Morales le pidió los documentos. Luna dijo que los había quemado años atrás,
por si acaso. Con esa pista, el fiscal comenzó a trabajar en una hipótesis no oficial: una red de captación y eliminación dirigida a personas en movimiento, especialmente familias que abandonaban sus lugares de origen por problemas económicos o personales. Eran presas fáciles, sin lazos en el nuevo destino, sin recursos, sin redes de apoyo. Y cada casa, como la de los Castañeda, era diseñada para eso, para recibirlos e devorarlos desde adentro. Morales sabia que precisava de mais do que depoimentos envelhecidos e mapas borrados. Ele precisava de algo físico, indiscutível, uma peça de evidência que conectasse o projeto arquitetônico deliberado com as mortes. Foi então que autorizou uma série de escavações em outras casas associadas a Los Sauces S.A., começando por um imóvel abandonado nos arredores de Guanajuato. O que encontraram debaixo do piso da cozinha foi quase idêntico ao que havia sido descoberto na casa dos Castañeda. Uma câmara selada, estreita, com paredes recentemente pintadas e sinais de ocupação temporária. No centro da sala, uma cadeira com fivelas de couro nos braços e marcas de ferrugem no chão, como se houvesse havido uma longa permanência, talvez forçada. No canto, havia algo ainda mais perturbador: um mural infantil desenhado diretamente na parede. Animais coloridos, figuras humanas de mãos dadas, e no topo, em letras grandes, estava escrito: Eu soy Emília, tenho 6 anos, não me ouvidem. O nome não constava em nenhum registro oficial de desaparecimento, nenhum boletim, nenhuma denúncia. Era como se a menina nunca tivesse existido. Morales ficou em silêncio diante daquelas palavras. Sabia instintivamente que existiam outros como ela, apagados da história, enterrados sob concreto, esquecidos não apenas pelo Estado, mas pelas próprias estatísticas. O caso foi se tornando um labirinto de horrores estruturados. Cada pista levava a outra casa, cada imóvel escondia um segredo semelhante. Já não se tratava apenas da família Castañeda. Eles haviam sido apenas os primeiros a serem encontrados. A grande pergunta agora era: quantas famílias haviam desaparecido sem deixar sequer o buraco no jardim? Enquanto isso, em fóruns obscuros da internet, começaram a circular documentos escaneados com logotipos do governo datados de 1994, detalhando licitações para habitação rural segura, sempre associadas a empresas de fachada. Em alguns deles, aparecia um nome repetido como supervisor técnico: Luiz H. Fuentes, um engenheiro civil que, segundo registros oficiais, morreu em um incêndio doméstico em 1999, embora seu corpo jamais tenha sido identificado com certeza. Morales decidiu então sair dos canais institucionais. Construiu um banco de dados paralelo, confidencial, compartilhado apenas com 3 jornalistas e um juiz federal aposentado. Nele catalogou tudo: mapas, nomes, fotos das câmaras, fragmentos das fitas e as datas de cada desaparecimento. Ele sabia que não podia confiar em mais ninguém, porque havia algo mais sombrio do que os crimes em si. O silêncio em torno deles era coordenado. Em 2006, después de 2 años de investigación silenciosa y sistemática, Julián Morales preparó su movimiento final: una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, acompañada de más de 200 páginas con pruebas, croquis, fotografías, transcripciones y una lista de nombres vinculados directa o indirectamente a las propiedades malditas. Al mismo tiempo, una periodista de confianza, Carolina Méndez, reportera de un medio independiente, publicó un extenso artículo titulado Las casas que entierran familias. El reportaje incluía planos, coincidencias de fechas, estructuras duplicadas y las primeras imágenes de los cuartos ocultos. En menos de 72 horas, el caso se volvió viral. Luego, cayó en el silencio más absoluto. El sistema donde Morales almacenaba su archivo fue hackeado. Varios documentos desaparecieron. Su cuenta bancaria fue congelada por un error administrativo
y su correo oficial cerrado. Poco después, fue suspendido de su cargo por faltas de conducta profesional. Nunca se presentó una causa formal. Morales, como tantos otros nombres ligados al caso, desapareció del mapa. Carolina Méndez, temiendo por su seguridad, abandonó el país. Hoy reside en Colombia bajo identidad protegida. Aún escribe, discretamente, bajo seudónimos. En 2014 publicó un pequeño libro de edición limitada titulado El Patio, donde narra, sin nombrarlos directamente, los hechos del caso Castañeda. En una entrevista anónima declaró: "Cuando una casa está hecha para proteger, es un hogar. Cuando está hecha para atrapar, es una trampa mortal". La casa de los Castañeda, en El Retiro, sigue vacía. El pasto ha crecido tanto que cubre las ventanas. Nadie la ha vuelto a habitar. En la reja oxidada, colgado con cinta adhesiva amarillenta, alguien dejó un cartel escrito a mano: "Aquí no falta una familia, falta justicia". Algunos vecinos aún dejan flores blancas en el jardín. Otros cruzan la calle sin mirar. Pero hay quienes, al pasar frente a esas ventanas selladas, sienten que algo los observa desde adentro. No un fantasma, sino la memoria. Silenciosa, enterrada, esperando ser desenterrada otra vez.